Bienvenidos, amantes de las historias que nos transportan a otros tiempos. Prepárense para un viaje fascinante a través de las páginas del libro La evaluación de terrenos industriales y fábricas de Erich Heidegger. En este podcast exploraremos los secretos, las intrigas y, por supuesto, la aplicación de la famosa ecuación de Ross-Heidegger en la determinación de la depreciación de las construcciones. ¿Están listos para desenterrar los misterios que esconde esta fórmula? Bienvenidos. Hoy nos metemos con un tema, fascinante. Una herramienta de valoración inmobiliaria con una historia detrás, bastante potente. La fórmula de depreciación de Erich Heidegger, de 1935. Sí, una fórmula alemana con un recorrido sorprendente. Exacto. Y para analizarla nos basamos en análisis de vídeo que han investigado a fondo documentos históricos. Queremos ver de dónde salió y cómo acabó siendo tan importante, sobre todo en Latinoamérica. Claro, el objetivo es entender un poco la ecuación en sí, su base matemática, y por qué tuvo ese impacto tan grande entre los tasadores latinoamericanos, y ver qué más había en esa época, ¿no? Eso es. Pues venga, vamos a ello. Nos vamos a la Alemania de 1935. Un año clave, desde luego. Sí, porque Heidegger publica su libro La tasación de terrenos industriales, en Berlín. Y no era un año cualquiera, Estaba la dictadura nazi a pleno rendimiento. Claro, con todo lo que eso implicaba. Persecución económica a judíos, ventas forzadas de inmuebles. Por debajo de su valor real. Las leyes raciales de Nuremberg son de ese año, la quema de libros. O sea, un contexto histórico que marca, ¿no? Incluso para algo tan técnico. Desde luego. Y en ese ambiente, Heidegger, que era ingeniero jefe en la AEG, una fábrica importante, y además perito judicial, pues propone su método. Sí, y es curioso porque, según la investigación, no hay muchísima información biográfica sobre él, ni sobre otros autores alemanes que cita, como un tal Quenzler. Exacto. En cambio, sí se sabe más de Franz Ross, otro autor que Heidegger referencia mucho. Se le considera como el fundador del método de valor de mercado. Ajá. Y Heidegger, de hecho, lo que hace es utilizar una fórmula de Ross, o basada en Ross, que relaciona la edad del edificio con su vida útil total. Vale, entonces, por un lado, tenemos esa depreciación por antigüedad, que viene de Ross, lo que hoy llamamos la fórmula Ross-Heidegger, ¿no? Sería depreciación igual a 1 medio por edad partido por vida útil al cuadrado más edad partido por vida útil. Esa es. Pero la aportación clave de Heidegger fue añadirle algo más. No solo la antigüedad. ¿El qué? Pues una depreciación adicional según el estado de conservación del inmueble, algo que no estaba tan claro cómo medir. Ah, vale. ¿Y cómo lo midió? Pues propuso 5 clases de estado, desde la clase 1, que sería como nuevo, hasta la 5, que ya es, para demoler. Con pasos intermedios, claro, como un 3,5 para deficiente. Entiendo. 5 niveles de estado. Eso es. Y aquí viene lo más llamativo. Heidegger dijo que los porcentajes de depreciación extra para cada clase no eran porque sí, no eran arbitrarios. Ah, no. No. Afirmó que se ajustaban experimentalmente a una función matemática muy específica. ¿A cuál? A la cicloide. La cicloide. Espera, ¿te refieres a la curva que hace un punto de una rueda cuando gira? ¿Esa cicloide? Esa misma. Vaya, una elección curiosa cuanto menos, ¿no? Para calcular cuánto valor pierde un edificio por estar en mal estado. La verdad es que sí. ¿Y cómo la usó exactamente? Pues para derivar esos porcentajes de depreciación por estado, el cálculo tiene que ver con parametrizar la coordenada X de la curva cicloide. Presentó unas tablas, la 51 con Ross, la 52 con línea recta, que combinaban ya los dos factores, antigüedad y estado. O sea que mientras Heidegger hacía esto en Alemania con la cicloide, ¿qué pasaba en otros sitios? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde ingeniería de valoración, como los de Fish en el 23 o Marstoniak en el 36, detallaban sus propios métodos. Claro, los métodos americanos. Línea recta, que es el más simple, ¿no? O desgaste constante. Eso es. O el fondo de amortización, pensando más en reinvertir para reponer el bien. El método Matheson, el de Gillette, tenían su propio corpus. Pero no mencionaban a Ross o a Heidegger, entiendo. Exacto. Parece que había como 2 mundos paralelos. No hay referencias cruzadas en esos textos clave. Y aquí es donde entra Latinoamérica en la historia, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa da un giro interesante, sí. Porque en 1939, muy poco después de Heidegger, 2 ingenieros argentinos, Fritzsche y Cervini, publican un libro. ¿Y qué hacen? Pues analizan las 2 escuelas, la americana y la alemana. Las comparan. Vaya.
¿Y a qué conclusión llegan? Pues fueron bastante tajantes. Dijeron, literalmente, que las tablas extranjeras, refiriéndose a las americanas, no son aplicables en Argentina. Anda. ¿Y qué recomendaron entonces? Pues recomendaron explícitamente usar el método de Ross, el que Heidegg había adaptado y popularizado. Decían que era el que más responde a la práctica y a la realidad para nuestras construcciones. O sea que esa recomendación de Fritzsche y Cervini fue decisiva. Totalmente. Marcó una adopción masiva del método Ross-Heidegg en Argentina y, por extensión, en muchísimos otros países de Latinoamérica. Una influencia que llega hasta hoy. Es casi como si hubiera habido un divorcio técnico, ¿no? Entre la escuela alemana adoptada en Latinoamérica y la norteamericana. Se podría ver así, sí, una divergencia clara que ha durado décadas. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa hoy? ¿Se sigue usando este método de Heidegg en Alemania o en Austria, su lugar de origen? Pues es interesante. La normativa alemana actual, la IMO-VertEV, digamos que prefiere la línea recta, la depreciación uniforme como regla general. Es más simple. Vale. Pero, ojo, sí reconoce que existen otros modelos teóricos, como el de Ross, y otros empíricos basados en la experiencia. No lo descarta del todo. ¿Y en Austria? En Austria, la norma es un poco menos prescriptiva. Y hay trabajos de investigación y encuestas a tasadores, una bastante reciente, de 2018, que muestran algo curioso. ¿El qué? Que los criterios de Ross para la antigüedad y los de Heidegg, los de las clases de estado de conservación, todavía se usan bastante. Ah, ¿sí? ¿Cuánto es bastante? Pues en esa encuesta, alrededor de un 30% de los tasadores lo seguían utilizando, un 30,8% para Ross y un 29,5% para los criterios de Heidegg. Vaya, pues no está mal. No. A veces dicen que ajustan los valores de la cicloide o recuerdan que siempre hay que verificar con costes de reparación reales, pero valoran su simplicidad. Es más rápido que ponerte a calcular presupuestos detallados de reformas. Claro, entiendo. Entonces, resumiendo un poco todo esto, tenemos una fórmula que nace en un momento histórico muy, muy denso en Alemania. Sí, en 1935, con todo lo que pasaba. Que combina la idea de la depreciación por edad de Ross con un enfoque muy particular y matemáticamente, peculiar, con la cicloide, para el estado de conservación. Exacto. Una fórmula que, aunque en Estados Unidos tenían otras cosas, encontró un nicho enorme en Latinoamérica. Gracias a esa recomendación temprana de los argentinos Fritzsche y Cervini. Eso es. Y que paradójicamente aún hoy tiene cierta presencia o referencia en Alemania y Austria, aunque sea de forma más matizada o como un método más entre otros. Y para cerrar, una reflexión que deja la investigación, que me parece interesante. A ver. Pues que sugiere que las tablas originales de Heidegg, esas que parece que adoptaron Fritzsche y Cervini, quizás sin citar directamente a Heidegg, podrían haber tenido errores. Errores de cálculo. Sí, errores en los cálculos basados en la cicloide, que igual pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. Vaya. Y esto nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo influye la forma en que se cita o no se cita, cómo se traduce, cómo se adopta una herramienta técnica en un momento dado? ¿Cómo puede eso hacer que algo se extienda y perdure, incluso si arrastra pequeñas imprecisiones desde el principio? Es una buena pregunta para dar una vuelta, desde luego. La transmisión del conocimiento técnico y sus posibles tropiezos. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la evaluación de terrenos industriales y fábricas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando los misterios y el valor de esta obra. No olviden darle me gusta a este episodio si les ha gustado y por supuesto suscribirse al canal Mundo Valor, el canal de la evaluación, para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima.